Dios les bendiga. Un saludo. Reciban un saludo de este su humilde servidor, el pastor Isaías Rivera Resto, que en esta tarde me dirijo a ustedes, a la iglesia, la cual por su gracia el Señor me permite dirigir, y también aquellos que nos puedan estar sintonizando a la distancia. Les extendemos a todos un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta tarde pues quiero llevarle una exposición de la palabra, una enseñanza de la palabra del Señor, ya que nosotros los pastores, las personas que Dios ha llamado a predicar su palabra, especialmente los pastores, tenemos una responsabilidad de instruir un pueblo conforme a las Sagradas Escrituras. Ese es un gran compromiso que tenemos. Es una gran tarea, una gran responsabilidad que pesa sobre nuestros hombros de predicarle la palabra del Señor. Quiero en este día hablarles bajo el tema que es sabiduría. Sabiduría es el temor a Jehová. La palabra nos habla que la sabiduría es el temor a Jehová. Porque la sabiduría que viene de Dios es la sabiduría que sobrepasa todo entendimiento. No hay otra sabiduría mayor que esa. La sabiduría que viene de parte de Dios. Pero esa sabiduría se adquiere bajo el temor de Dios. Cuando el hombre es temeroso de Dios, pues alcanza esa sabiduría. Esa sabiduría que nos guía. Quiero comenzar leyendo en el libro de Proverbios, el capítulo 1, el versículo 7. Como siempre es mi costumbre, que leo la palabra del Señor, y siempre pues acostumbramos leerla en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Con esta introducción, mencionando la Trinidad, pues citamos este versículo en esta tarde, y también pues todos los demás que podamos darle lectura en este día. Pues leemos el versículo 7 de este capítulo 1 de Proverbios, donde dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Aquí podemos ver una introducción, el tema que domina todo este libro de los Proverbios, y en particular los primeros 9 capítulos de este libro,
cuando nos habla mucho acerca de la sabiduría, que la sabiduría está basada en el temor de Dios. Y podemos entender que no hay otra manera del hombre conseguir la sabiduría que necesita, a menos que no sea buscándola en el temor de Dios. El hombre que es temeroso de Dios es quien puede alcanzar esa sabiduría que viene de lo alto, que es la sabiduría que perdura, que es una sabiduría que lleva al hombre a un futuro de felicidad, un futuro eterno de felicidad. Cuando nos habla en el versículo 29 de este mismo capítulo 1 de Proverbios, nos dice el proverbista: por cuanto aborrecieron la sabiduría, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. El hombre insensato busca la sabiduría, pero no la busca en el temor de Jehová. Pero ¿qué podemos entender? Que el hombre temeroso de Jehová siempre está buscando la sabiduría que viene de lo alto, no la sabiduría que nos puede transmitir este mundo, sino que buscamos la sabiduría que viene de parte de Dios, creyendo que las promesas de Dios son para nuestra instrucción, que su palabra es para nuestra instrucción. Y buscamos perfeccionarnos cada día más y más en ese temor de nuestro Dios. Y mientras más nos acercamos a nuestro Dios, podemos entender y ver que nuestro entendimiento se sigue multiplicando en el conocimiento de la verdad, buscando el acercarnos más, como que sentimos una hambre, un deseo más profundo de seguir buscando más y más, sintiendo un anhelo, un deseo profundo en nuestros corazones de estar más cerca de la presencia del Señor. En el capítulo 2 del libro de Proverbios, que es el que estamos usando como tema en este día, si leemos por ahí los versículos 1 al 7, nos dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y las escudriñares como tesoros. Dice, si como a la plata la buscares.
hace una referencia aquí. Si buscáramos el temor de Dios con ese entusiasmo, ese ahínco, que muchas veces buscamos la plata, lo material. Si de esa misma manera nosotros buscáramos la sabiduría de Dios en el temor de Él, podemos crecer en sabiduría espiritual y sentir ese temor de Dios que fluye continuamente todos los días de nuestra vida. Podemos sentir que ese temor fluye en nuestros corazones. Por eso dice el versículo 5: entonces entenderás el temor de Jehová. Entonces entenderemos que realmente Dios quiere de nosotros. Y hallarás el conocimiento de Dios. Hallarás el conocimiento de Dios. Ese conocimiento que debemos tener para que seamos considerados hombres y mujeres sabias delante de la presencia de Dios. Dice el versículo 6: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. De Él viene el conocimiento y la inteligencia. La buscamos muchas veces en esta tierra. La buscamos a través de prepararnos académicamente, los estudios, buscando esa sabiduría, ese conocimiento. Pero estos versículos nos dicen que la sabiduría viene de nuestro Dios, que el conocimiento y la inteligencia vienen de parte de nuestro Dios como un don que Dios le da al hombre, aquel hombre que es temeroso de Él, aquel hombre que endereza sus caminos y que pone en práctica las instrucciones que están escritas en su palabra, que son para nuestra instrucción. Dice el versículo 7: Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Cuando nos dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos. ¿A cuáles rectos? A los rectos de corazón. A los que viven bajo el temor de Él. Bajo esa reverencia. Bajo ese cuidado. Que no andamos en esta vida olvidados de la presencia de Dios, sino que en todo momento, en todo lugar, no importa las circunstancias que nos puedan estar rodeando, allí estamos en el camino de la obediencia, en rectitud. Porque el hombre que es temeroso de Dios no es solamente temeroso cuando está, podemos decir, delante de la presencia de Dios en oración, o delante de la presencia de Dios en ayuno, o delante de la presencia de Dios cuando estamos rindiéndole culto al Señor,
o cuando estamos escudriñando las Sagradas Escrituras. No, el hombre temeroso de Jehová es temeroso continuamente. En la iglesia, en el trabajo, en la ciudad, cuando va de compra, en todo lugar, en todo momento, el hombre mantiene esa relación con Dios, ese temor que fluye en nuestros corazones. Continúa el versículo diciendo, es escudo a los que caminan rectamente. ¿Qué significa que es escudo a los que caminan rectamente? Que Él cuida nuestros pasos, que Él nos protege, que Él es nuestro guardador y no permite que el enemigo nos vaya a tocar, porque nosotros somos gente, hombres temerosos, que siendo temerosos de Él, buscamos esa sabiduría que viene de lo alto, con una seguridad de que solamente en Cristo podemos contar con un refugio continuo, una protección continua. Una protección continua. Si nosotros pasamos de Proverbio, versículo 7 y el versículo 8, ese capítulo 3 nos dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Nos dice que no confiemos en nosotros mismos, que no nos confiemos en nosotros mismos, sino que caminemos rectamente delante de nuestro Dios con una vida cotidiana, una vida diariamente, apartándonos del mal. No poniendo nuestra confianza en nosotros mismos, en que somos autosuficientes para poder vencer el mal y poder triunfar contra toda adversidad que se pueda presentar en esta vida. Dice el versículo 8, porque será medicina a tu cuerpo, nos dice, y refrigerio para tus huesos. Cuando vivimos la vida de esta manera, sentimos ese refrigerio, sentimos esa confianza, pero no confiándonos en nuestras propias ideas ni opiniones, sino confiando en nuestro Dios, que Él es el quien nos guía por los senderos de esta vida. Porque no hay otra manera en la cual podamos contar con la paz, sino solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo es que podemos contar con la paz y la seguridad, buscando esa sabiduría. Pero esa sabiduría la conseguimos en el temor de nuestro Dios. Ahora, el capítulo 8 de Proverbios, el versículo 13 nos dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Ahora nos dice el proverbista que el temor de Jehová es aborrecer el mal, llevarle toda la contraria a lo que nos pueda
impartir el enemigo a través de los placeres de esta vida, de la contaminación de este mundo, que es un mundo poseído por el poder del enemigo. Ahí es que se manifiesta el temor de Jehová. Cuando aborrecemos el mal. ¿Y cuándo es que aborrecemos el mal? Cuando podemos ver que este mundo nos quiere contaminar con sus prácticas, con su manera de vivir, de actuar. Pero los que somos temerosos de Jehová, aborrecemos eso, no nos dejamos contaminar, no nos dejamos persuadir por lo que nos pueda ofrecer este mundo pecaminoso, sino que seguimos meditando y confiando en que tenemos un Dios, el cual Él guía nuestros pasos, un Dios el cual tiene su mirada extendida sobre nosotros durante todo el tiempo, y que de ese Dios poderoso no tenemos la más mínima oportunidad de escondernos de Él. Continúa ese versículo 13 diciendo: la soberbia y la arrogancia, el mal camino, lo que él ha estado hablando, echando a un lado la soberbia. Vivimos en un mundo completamente lleno de soberbia, un mundo lleno de arrogancia, un mundo apartado de la voluntad de Dios, un mundo apartado del temor de Jehová. La soberbia y la arrogancia, el mal camino. Continúa diciendo ese versículo: y la boca perversa dice que aborrezco. Esa es parte del temor que se manifiesta en nuestras vidas. Ese temor que hay en nuestros corazones, que no es un temor superficial. Porque cuando vivimos con un temor superficial, siempre estamos cayendo en las tentaciones del maligno. En este mundo en que vivimos, vemos muchos supuestos creyentes que siempre los vemos tropezando en el caminar del evangelio, porque no viven un temor que esté dentro de su corazón, sino que hay son superficiales cristianos, pero no cristianos íntegros de corazón como Dios quiere que seamos. Porque vivimos en este mundo en un camino de imperfección, pero somos santos imperfectos en esta tierra, pero caminamos en el camino de la santidad, en el camino de esa búsqueda, de ese acercamiento más a nuestro Dios. Estamos en esta vida y le faltamos a Dios, pero nunca nos apartamos del temor de Jehová. Una cosa es que seamos fartos y otra cosa es proyectarnos como gente temerosa de Dios y siendo pecadores, pecando deliberadamente, complaciéndonos con toda la mundanalidad que nos vende este mundo, esta sociedad maligna en la cual
nosotros vivimos. El hombre que es temeroso de Jehová siempre está buscando el camino de la perfección a Dios. Ese hombre, esa mujer, siempre está delante de Dios, pidiéndole a Dios que perdone nuestras faltas. Le pedimos a Dios que perdone nuestras faltas, porque hay un temor en nuestros corazones, hay una sabiduría que el hombre no la puede tener, que aquel hombre que no conoce a Dios no la tiene, pero que el hombre que conoce a Dios, sí, la experimentamos todos los días en nuestro caminar. Y reconociendo que tenemos esa sabiduría de Dios, sabemos a través de lo que hemos recibido de parte de Dios, que faltamos, pero que somos nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y por eso siempre le pedimos a Dios perdona nuestras faltas. Pero no andamos en apariencia en este mundo, en hipocresía, sino que andamos en la verdad y la santidad, conforme a las sagradas Escrituras. El capítulo 9 de Proverbios, el versículo 10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. No hay sabiduría antes ni mayor que la sabiduría de Dios. Ese Dios que creó los cielos y la tierra, todo lo que existe, ha sido creado por ese Dios. El hombre insensato en este mundo siempre está buscando crear, hacer cosas nuevas bajo la insensatez. Siempre está buscando la manera de crear, de hacer. Y cuando logra hacer algo, dice: esto lo creé yo. Yo fui el creador de esto. Pero yo quiero decirte, amigo, hermano que me escuchas, todo lo que nosotros podemos hacer, lo hacemos porque hay un Dios que creó toda materia prima. El hombre nada puede crear. Solamente Dios es el creador. La bendición de Dios nos acompaña para que nosotros podamos hacer algunas cosas en esta vida. Pero el hombre que es temeroso de Dios y el hombre que conoce la sabiduría de Dios, siempre que puede llevar a cabo algún evento, crear algo, siempre le da la gloria y la honra a Dios, reconociendo que sin Dios nada nosotros podemos hacer. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Dice este versículo 9, este versículo 10 del capítulo 9 de Proverbios: y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Porque todo ha sido creado por el poder de nuestro Dios. Ese que creó el cielo y la tierra es quien le da esa sabiduría al hombre, ese temor al hombre, que el hombre pueda entender que solamente tenemos un Dios en quien confiar y que no debemos confiarnos
en nosotros mismos, sino que siempre confiar en que el Dios poderoso, el cual nosotros le servimos, es el Dios quien tiene toda autoridad, que tiene todo conocimiento, para que nosotros podamos progresar en esta vida, para que podamos crecer en esta vida, reconociendo que tenemos que siempre contar con ese gran favor de Dios para nosotros poder subsistir en esta vida, en este mundo terrenal. El capítulo 14 del libro de Proverbios, los versículos 26 y 27, nos dice: el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. En el temor de Jehová, el hombre se perfecciona. Y cuando nos perfeccionamos en el temor de Jehová, en Él está nuestra esperanza. Confiamos en Él. Y no confiamos solamente para esta vida pasajera. Al contrario, confiamos más en ese Dios para esa vida futura, en una gloria eterna. Ahora, el 27 nos dice: el temor de Jehová es manantial de vida. El temor de Jehová, dice, es manantial de vida. Es lo que fluye en el hombre. Y si es manantial de vida, el temor de Jehová, pues ese quien nos va a transportar a una vida más segura con nuestro Dios. No conformarnos solamente a esta vida terrenal. Eso es insensatez. Cuando el hombre tiene su esperanza solamente en esta vida terrenal, nos comportamos con insensatez. Somos insensatos porque solamente tenemos nuestra esperanza puesta en lo terrenal, en esta vida pasajera, que no sabemos en el momento que se nos pueda esfumar, se pueda terminar. Pero nosotros, los que tenemos la confianza en nuestro Dios, que tenemos esa sabiduría que viene de lo alto, que vivimos en ese temor todo el tiempo, pues tenemos esa confianza puesta en nuestro Dios, que es manantial de vida, un manantial, una vida que fluye eternamente, no temporalmente. Dice, para apartarse de los lazos de la muerte. Ahora dice, para apartarse de los lazos de la muerte. Ahí está hablando de la muerte segunda. De esta muerte no nos podemos librar, a menos que en esta vida se efectúe el rapto de la iglesia. Aquellos que tengamos la oportunidad de irnos en el rapto de la iglesia, porque los que le servimos al Señor en la sabiduría y en el temor de nuestro Dios, siempre estamos esperando el regreso de nuestro Señor todos los días de nuestra vida. Y siempre esperamos y vivimos con esa confianza, con esa espera de que se efectúe ese gran evento, que Cristo venga por su iglesia.
Pero si eso se tardare, pues también vamos a pasar por el proceso de la muerte. Pero el proceso de la muerte para el cristiano es un puente que nos transporta ¿a dónde? A la vida eterna, para que ese manantial de vida siga fluyendo en nosotros, que no se termine jamás, que esa vida sea un manantial que va fluyendo, porque ese es el manantial de la vida, lo que fluye, esa continuidad que fluye para vida eterna, no basado en esta vida temporal, sino con la fe y nuestra confianza puesta en nuestro Señor por toda la eternidad. El capítulo 28 del libro de Job, el versículo 28 nos dice: y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y apartarse del mal es la inteligencia. El temor del Señor es la sabiduría. Ahí está plasmada la sabiduría. Ahí está plasmada todo el conocimiento en ser hombres temerosos de Jehová. Job vivió en la vida siendo un hombre temeroso de Jehová, aunque no había ley para él. Pero sí, había una ley divina en su corazón. Cuando Dios creó al hombre, dice que lo creó a su imagen y semejanza. Dice que lo creó santo, que lo creó puro, que lo creó para que le sirviera en todo la santidad de Dios, en todo el conocimiento de Dios, en esa sabiduría, para que su vida fuera como un manantial, que nunca se agotara ese fluir, sino que su vida fuera eterna, conforme a la imagen y semejanza de aquel que lo creó. Así fue creado. Ahora Job, un hombre de la antigüedad, inspirado por el poder de Dios, dice estas palabras: y dijo al hombre, he aquí el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Dice Job que no hay cosa que sobrepase ese entendimiento, sino que el entendimiento de Dios como creador del cielo y de la tierra, de todo lo que existe, ahí está la verdadera sabiduría. Y esa sabiduría se la otorga a aquel hombre que camina rectamente en sus caminos. Que aunque vivimos en un mundo lleno de maldad, un mundo pobremente espiritualmente, el cual estamos viviendo, pero si vivimos en el temor de Jehová, podemos alcanzar esa sabiduría que viene de lo alto. El Salmo 34 ahora nos dice, en el versículo 11, nos dice: venid, hijos, oídme. Qué llamamiento más glorioso ese llamamiento que Dios hace al hombre todos los días. El temor de Jehová os enseñaré.
Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Estar en esa completa temor de Dios en nuestros corazones nos enseña el camino de la perfección para andar por Él, para andar en esa completa santidad delante de la presencia de nuestro Dios. Y cuando andamos en la presencia de nuestro Dios, sentimos que esa sabiduría fluye en nuestro interior, en nuestro caminar, que nos llena de paz, que nos llena del consuelo. Si nosotros ahora vamos al libro de los Hechos, el capítulo 9, en los comienzos de la predicación del Evangelio, y leemos ahí el versículo 31, en este capítulo 9 del libro de los Hechos, dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificados, andando en el temor del Señor, y se acercaban fortalecidos por el Espíritu Santo. En medio de las persecuciones que se estaban manifestando en el comienzo de la predicación del Evangelio, Dios daba sabiduría, Dios daba conocimiento para escapar, para que aquellos que lo habían aceptado como su único y exclusivo Salvador de su vida, pudieran escapar de los lazos de los enemigos, de los judíos. Dice que Pablo pudo escapar de la persecución que llevaban los judíos en contra de la predicación y en contra de su persona como un hombre renacido. Nosotros, los que somos lectores de la palabra del Señor, conocemos quién era Pablo, cómo era celoso a la ley, cómo perseguía a los cristianos, cómo los buscaba para llevárselos presos. Porque la prédica del Evangelio para él, cuando no había tenido el conocimiento del Altísimo, la sabiduría, él no era un hombre temeroso de Jehová, sino que él era un hombre perverso que, creyendo que conforme a la ley, ahí estaba la verdad de Dios, y ahí no estaba la verdad de Dios. No podía entender que Dios había enviado a su Hijo unigénito a este mundo a morir por los pecadores. Y podemos ver que perseguía a los cristianos. Pero llega un momento en que Dios lo llama. Que Dios lo llama. Lo toca. Cuando iba en un camino perverso de persecución, persiguiendo a los cristianos, se le acerca una luz resplandeciente que sobrepasaba toda luz de este mundo.
Dice que Pablo vio un resplandor de luz en pleno día que se cayó de la cabalgadura en la que iba. Cayó al piso porque aquel resplandor de luz lo había detenido en su perverso caminar en el cual él llevaba, persiguiendo lo que él no tenía el poder para perseguir, porque era la predicación del evangelio. Él estaba persiguiendo los cristianos. Y dice que cayó de la cabalgadura, cayó ciego, sin vista, porque aquel resplandor de luz, porque así es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios sobrepasa la luz de este mundo. En plena luz del día se manifestó ese resplandor de luz de Dios a Pablo, a Saulo de Tarso. Y dice que lo cegó de tal manera que cayó al piso. Y sus únicas palabras fueron: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Cuando escuchó aquellas palabras que le dijeron: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa es dar coces en contra del aguijón. Tú no puedes vencer al aguijón. Pero las palabras de Pablo fueron: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Mientras escuchabas esas expresiones, su respuesta fue inmediata: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Se le olvidó la misión que llevaba. Se le olvidó a qué iba, en qué dirección. Se apartó totalmente de la sabiduría terrenal, diabólica de esta vida, y se puso a los pies del Señor. Entonces, ¿cuál era su posición? Entonces él era el perseguido por los judíos. Antes él estaba del lado de los judíos, de los perseguidores del evangelio. Cuando llegó esa sabiduría, ese conocimiento pleno de él, que bajó del cielo, entonces pudo entender el conocimiento de la verdad. Pudo entender la sabiduría verdadera de Dios. Se convirtió en un hombre temeroso de Dios, que cambió totalmente la dirección. Y eso le resultó entonces que él era el perseguido de los judíos. Pero él tenía la sabiduría de lo alto. Y se podía sentir la paz de Dios en su corazón. Y dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea. Porque la iglesia, aunque sea perseguida, tiene paz. Porque tiene su confianza puesta en Dios. Dice, toda Judea, Galilea, Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acercaban fortalecidos. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Los predicadores se acercaban a predicar el evangelio sin temor a los judíos, porque tenían esa fortaleza del poder del Espíritu Santo. Si nosotros seguimos esta trayectoria, podemos ver en este tema este sentimiento reverente de maravilla y admiración. Podemos ver en Pablo
algo admirable, porque un hombre que era perseguidor de la iglesia, ahora se convirtió en un defensor de la iglesia. Un hombre que era amigo de los judíos, que no creyeron en Jesús, ahora se hizo enemigo de los judíos, pero logró una gran victoria. Una gran victoria que es alcanzar la sabiduría de Dios, alcanzar ese temor de Dios. El temor de Dios, un temor sumiso. Porque creemos solamente en nuestro Dios. No creemos en las armas terrenales, sino que creemos en un Dios poderoso, que es quien tiene el poder para protegernos en todo momento. Ese temor es fundamental para que tengamos todo el conocimiento y sabiduría espiritual. Ese conocimiento, esa sabiduría espiritual, que la entendemos y llega a nosotros bajo el poder del Espíritu Santo. No bajo otro poder, sino bajo el poder del Espíritu Santo. Porque cuando venimos a los caminos del Señor, somos investidos del poder del Espíritu Santo en una forma sobrenatural. Si nosotros vamos al capítulo 2 del libro de los Hechos y leamos por ahí algunos versículos, del versículo 4 al versículo 8, nos dice la palabra del Señor: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, aquellos que habían creído en la predicación del Evangelio de Cristo, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Se da cuenta cómo funciona la sabiduría del poder de Dios? Con un entendimiento completamente diferente. No había confusión en ese repartimiento del Espíritu Santo dentro de los reunidos, sino que todos podían entender lo que Dios estaba hablando en medio de ellos. Cómo Dios se estaba manifestando en medio de ellos en una forma muy especial. Ese es el tema histórico, teológico, del nuevo nacimiento en Cristo Jesús, Señor nuestro, que nos cambia el sentimiento, que nos cambia el conocimiento total, porque cuando el hombre viene al Señor, es lleno del poder del Espíritu Santo para vida eterna. Y ya deja de estar tan preocupado por las cosas terrenales, y comenzamos a sentir esa preocupación por una vida espiritual. Comenzamos a vivir una vida diferente porque somos transformados. Somos nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pensamos diferente. Actuamos diferente. Y aunque para la gente de esta tierra que no conoce al Señor parezca una locura,
pero sí nosotros tenemos una confianza puesta en nuestro Dios. Porque hemos adquirido a través del Espíritu Santo, hemos adquirido una dimensión totalmente diferente de sabiduría. Caminamos en una dimensión totalmente del conocimiento de Dios, de la sabiduría. ¿Por qué? Porque a través de su Santo Espíritu hemos recibido esa gracia divina. Hemos sido transformados y comenzamos a actuar diferentemente. Lo que para este mundo que no conoce al Señor se convierte en una locura. Pero si nosotros, a través del Espíritu que hemos recibido, sabemos en quién está fundamentada toda nuestra confianza y que nos mantenemos en esa fidelidad a nuestro Dios, no importa las circunstancias de la vida, nos mantenemos confiados en ese nuestro Dios. Si nosotros vamos al capítulo 9 del libro de los Hechos, nos dice la palabra del Señor por ahí, por los versículos 10 al 16. Dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. ¿Se da cuenta que la gente que conocemos al Señor, que recibimos esa sabiduría espiritual, que recibimos ese temor de Dios, comenzamos a pedirle a Dios más y más que nos llene de su poder? Aquí dice que Pablo oraba. Dice, porque aquí él ora, pidiendo la misericordia de Dios. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que reciba la vista. Inmediatamente Pablo fue transformado. Oraba. Veía visiones. Él veía llegar a Ananías. Anhelaba ese momento, porque él tenía la confianza en su Dios. Había sido lleno del poder del Espíritu Santo. Había sido transformado. Y ya aquella sabiduría terrenal que él tenía, dice que la tuvo por basura. La echó al zafacón. Para seguir en el camino, el cual Dios en su infinita misericordia le había mostrado. Si él echó toda la sabiduría terrenal a la basura, como dice él, entonces podemos entender que había recibido un tesoro de muchísimo valor que a lo que él tenía. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a sus santos en Jerusalén. Vemos aquí a Ananías en la posición de hombre, haciéndole un cuestionamiento a Dios. Todavía él no conocía lo que Dios había hecho con Saulo de Tarso, con Pablo. Y le continúa diciendo a Ananías ese interrogatorio ante Dios, tratando de justificar para no cumplir con lo que Dios le había ordenado.
Ananías conocía bien la historia de Saulo, que era el adversario mayor que tenían en ese tiempo para perseguir los cristianos. Continúa Ananías diciendo: y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ananías vio a Saulo de Tarso como un hombre grande, como un gigante, como un hombre que tenía mucha autoridad, mucho poder para destruir. Lo vio un gigante. Le pasó similar a aquellos espías que fueron a espiar la tierra. Dice que los espías, Moisés los envió a espiar la tierra. Y cuando llegaron allá, que vieron los gigantes, se llenaron de temor. Vieron los frutos preciosos de la tierra. Pero 10 de ellos le temblaron las rodillas y regresaron a decirle a Moisés que la tierra era buena, que fluía leche y miel, que habían grandes bendiciones en esa tierra, pero que habían unos gigantes, que allí estaban los hijos de Anás, que eran gigantes que ellos jamás podrían destruirlos. Pero había un Josué y un Caleb que trajeron un mensaje positivo. ¿Por qué? Porque depositaron toda su fe, su confianza en su Dios. Estaban llenos de la sabiduría de Dios. Estaban temerosos de Dios. Hombres temerosos de Dios. Josué y Caleb, cuando trajeron un mensaje alentador al pueblo. ¿Por qué? Porque tenían el conocimiento, la sabiduría del Altísimo. Ellos tenían esa confianza que Dios era el Dios poderoso y que no había gigante que ellos en el nombre del Señor no pudieran derrotar. Que si ellos eran gente temerosa de Dios, ellos podían derrotar a los gigantes. Pues Ananías tenía temor, pero el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Eso es parte de lo que recibimos cuando somos llenos del conocimiento de la sabiduría de Dios. Llenos de valor, llenos de conocimiento, llenos de sabiduría. Y por su Espíritu, Él nos muestra cuánto es necesario padecer por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque lo que nos espera es una redención eterna, que no es cosas pasajeras, sino que son cosas celestiales, vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Es lo que nos espera a aquellos que tenemos esa sabiduría, ese temor de Dios, que vivimos en una entera confianza
puesta en nuestro Dios, que no es por nuestro poder, sino que es por el poder de Dios que nosotros podemos alcanzar esa vida eterna. Gloria a Dios, aleluya. Si nosotros vamos al Salmo 111, versículo 10, nos dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Preciosa ese versículo de la palabra del Señor. Dice: su loor permanece para siempre. Su loor permanece para siempre. No es temporero, sino que es por toda la eternidad. Lo que nosotros vamos a alcanzar es por toda la eternidad. Ahora, yo quiero que ustedes vayan conmigo al capítulo 12 del libro de Eclesiastés y leemos ahí el versículo 13 exactamente, cuando nos dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El proverbista, terminando ese libro de Eclesiastés, en ese versículo 13, puedes reconocer, y dice: el fin de todo el discurso oído. El fin de todo en la vida, podemos traducir, es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esta es la vida del hombre, el futuro del hombre, el temer a Dios y guardar todos sus mandamientos. Y no hay nada que pueda igualar a guardar los mandamientos de Dios. Ser temeroso de Jehová es lo único que tiene valor en esta vida. No hay nada que tenga valor como el ser temeroso de Jehová. Ahora, en esta vida, en este mundo en el cual vivimos, podemos ver que el incrédulo puede hacer declaraciones acerca de la vida y la verdad. Siempre se está adjudicando, haciendo declaraciones acerca de la vida y la verdad, pero no posee la verdad ni el conocimiento esencial hasta que tenga una relación redentora de maravilla, una reverencia para con Dios. Ahí es que podemos alcanzar la sabiduría, que mientras que estemos preocupados por las cosas terrenales de esta vida, por el crecimiento que podemos obtener, no vamos a llegar a un conocimiento verdadero, sino que estamos en mentiras, en engaño, porque solamente podemos alcanzar cuando nos convirtamos en gente temerosos de Dios, buscando el entendimiento, porque ahí recibimos el discernimiento de lo que es la vida, el discernimiento para qué estamos en esta vida, que no estamos por cosas terrenales, materiales, pasajeras de esta vida, sino que en esta vida tenemos que trabajar, buscar, caminar en el temor de Dios para poder alcanzar la vida que perdura por la eternidad, la fuente de la vida, el manantial de la vida, que no se trata de esta vida terrenal.
El hombre que no, el incrédulo, hace declaraciones acerca de esta vida. Vive esta vida afanado de todo lo terrenal, pero vive totalmente enajenado del porvenir. ¿Dónde iré a pasar la eternidad? Pero el hombre que le sirve a Dios vive con una mentalidad totalmente diferente, con un conocimiento completamente diferente, porque no vive preocupado en esta vida, sino vive preocupado con ese conocimiento lleno de esa sabiduría, trabajando todos los días para enderezar más y más nuestros caminos delante de la presencia del Señor, porque Dios nos ha revelado por su Espíritu que no somos de esta tierra, que aquí peregrinamos todos los días. En este caminar peregrinamos todos los días. Pero si andamos en el temor de Dios, si andamos en la sabiduría de Dios que Él nos da a través de su Santo Espíritu, nos espera una redención eterna, un manantial de vida, algo que es muchísimo mejor. Hay que buscar la reverencia, el temor de Dios. Observemos que el hombre que no le sirve al Señor no tiene enseñanza acerca de Dios, no la acepta. En este mundo en que vivimos, predicamos el Evangelio y muchas veces es de oído sordo para la mayor parte de esta humanidad, que solamente busca el favor de Dios cuando se ven en angustias en esta vida, cuando hay enfermedad, cuando hay problemas, cuando hay situaciones financieras, cuando hay problemas en los matrimonios, cuando hay problemas con la crianza de los hijos, cuando el trabajo se nos acaba, le pedimos a Dios que nos provea. Cuando nuestras cuentas bancarias vemos que se están extinguiendo, comenzamos a pedirle a Dios. Pero el hombre que le sirve a Dios tiene una mentalidad completamente distinta, diferente, pensando siempre, como dijo Cristo, con un pan que comer, un vestido que vestir, con eso estéis contentos. Porque tenemos nuestra mirada puesta en un gran galardón. Pero el hombre que no le sirve a Dios carece de la enseñanza acerca de Dios. No puede entender cuál es la voluntad y cuál es lo mejor. No puede distinguir y poder entender que lo mejor es cuando nos vayamos de esta tierra. No toleramos muchas veces el hombre que no le sirve al Señor. No tolera el aprendizaje acerca de Dios, porque no tiene temor de Dios. No quiere conocimiento de Dios. Quiere tener mucho conocimiento, pero de las cosas pasajeras de esta vida. No quiere tener ni tiene ninguna imitación de sabiduría de Dios. El temor de Jehová es un estado de la mente.
en que las propias actitudes, la voluntad, los sentimientos, las acciones y los objetivos, el fin que se requiere alcanzar, el cual se dirige en una acción. Por eso es que accionamos totalmente diferente a la gente de este mundo. El cristiano acciona totalmente a la gente que vive en este mundo, que no tiene el conocimiento, la sabiduría y el temor de Dios. Caminamos completamente distinto. Accionamos completamente distinto. Mientras que el cristiano busca el camino de la santidad y de la obediencia, de la humildad, de la humillación. El que no le sirve al Señor está buscando siempre el camino del orgullo, de la altanería, de lo que puede alcanzar en esta corta vida, pero alejado totalmente de lo que Dios quiere que nosotros vivamos en esta vida terrenal. Nosotros caminamos completamente distinto, accionamos completamente distinto, porque somos gente renacidas en Dios. ¿Renacidas para qué? Para vida eterna. Amigo que me escucha, lamentablemente tengo que decirte en esta tarde que aquel que no es renacido para vida eterna, le espera la condenación eterna. Porque solamente dos caminos hay. Hay que buscar la dirección de Dios. Tenemos que vivir para Dios. Buscar esa sabiduría que viene de lo alto. Accionar conforme a la voluntad de Dios. Para poder andar en esa inteligencia, esa sabiduría, que es la que nos lleva hacia la patria celestial con nuestro Señor Jesucristo por toda la eternidad. Si nosotros vamos al Salmo 42 en esta tarde, ya es la tarde, y leemos por ahí ese versículo 1. Salmo de los hijos de Coré. Los que conocemos las Escrituras sabemos quién era Coré. Coré murió trágicamente. Coré era nieto de Leví. Pertenecía a esa tribu. Murió trágicamente. Dice que se lo tragó la tierra. ¿Por qué? Porque se rebeló en contra de Moisés. No lo puedo leer porque el tiempo no me alcanza. Pero le puedo dar la cita en el libro de Números, el capítulo 16. También se encuentra parte de esa cita. Dice, pero más los hijos de Coré, los descendientes de Coré, ahora aparecen en la vida de David. Porque Coré se lo tragó la tierra, pero sus hijos, sus nietos, y ahora aparecen más tarde en la vida, en el reinado de David. Y dice que ellos eran los que se encargaban de las puertas del templo, vigilar. Eso lo podemos ver en Primera Crónicas, capítulo 12, versículo 6. Y Primera Crónica 9:17. Ese era su oficio. Trabajar en la seguridad.
Pero para ir cerrando en esta tarde, dice el versículo 1 de este Salmo 42. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así padece el cristiano. Así camina el cristiano. ¿Qué significa eso? Una semejanza a nuestro Cristo, nuestro Redentor, que padeció por nosotros los pecadores. Él padeció. Dice que vino a este mundo a morir por los pecadores. Y nos rescató de la condenación. Y entonces, el cristiano vive una vida de esa misma manera. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Clamando todos los días, a toda hora, a todo momento, buscando esa perfección divina de parte de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque hemos recibido la sabiduría que viene de lo alto, que sobrepasa todo entendimiento terrenal de este mundo pecaminoso en el cual estamos viviendo. Y que anhelamos ansiosamente todos los días el poder estar más cerca de la presencia de nuestro Dios, siendo semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Nos exponemos muchas veces al vituperio y no nos importan las críticas. No nos importa lo que el mundo pueda decir, aquel mundo que no conoce al Señor. Si nos importa que andemos temerosos en la presencia de nuestro Dios. Si nos importa caminar en rectitud delante de la presencia de Dios. Si nos importa que cada día podamos alcanzar un mayor conocimiento de las cosas espirituales, de las cosas celestiales, de las cosas futuras. Porque sabemos que esa es nuestra redención y que pertenecemos a esa vida eterna, que no pertenecemos a esta vida terrenal, material, temporera, sino que pertenecemos a una vida muchísimo mejor, que es como un manantial de vida que fluye eternamente por la eternidad. Muchas gracias en esta tarde. Muchas gracias por haberme escuchado. A todos los hermanos en Cristo, a la congregación, la cual me honro en dirigir, les extiendo un cordial saludo. También a todos los cristianos que me pueden escuchar en los distintos lugares de este planeta Tierra. A todos los amigos, los invitamos a buscar esa sabiduría en el temor de Dios, porque esa es la vida del hombre. No hay nada más que buscar. Ahí está la vida, ahí está el futuro del hombre. Así que muchas gracias por sus atenciones. Que Dios les bendiga mucho.